Listo, ahí estoy grabando. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Francisco Siles Canales, soy el coordinador del PRISLAB, el Laboratorio de Reconocimiento de Patrones y Sistemas Inteligentes de la Escuela y el Posgrado de Ingeniería Eléctrica y el director del programa de posgrado en Ingeniería Eléctrica. Y básicamente hoy tenemos la presentación del máster Ronald Caravaca y del ingeniero Irving Umaña, que son los estudiantes de doctorado y maestría que están colaborando directamente con temas del CERN a partir del laboratorio PRISLA. Y básicamente nos van a comentar un poco de generalidades sobre el CERN, sobre el experimento LHCb, sobre cuáles son las líneas de investigación que están disponibles y que hemos estado trabajando en los últimos años a través de este proyecto de investigación llamado FastCal, Fast Calorimeter, que es básicamente un sistema para acelerar usando High Performance Computing en GPUs, los algoritmos, digamos, de clasificación y agrupamiento de las partículas que logran llegar a este experimento del HCB. No voy a adelantar más criterio, le doy la bienvenida a Ronald, que se conecta desde el CERN, y a Irving, que está en Costa Rica, y les cedo la palabra, y cualquier cosa yo estaré moderando y estaré atento a las preguntas de la audiencia. Siéntanse en libertad de preguntar preguntas complicadas. Adelante, muchísimas gracias y buenos días a cada uno. Por favor, Ronald. Perfecto, perfecto. Bueno, no, muchas gracias, Francisco. Y bueno, buenos días a todos. Bueno, voy a intentar compartir pantalla. Vamos a ver. Ok, me pueden indicar si logran ver mi pantalla. Ya la Sí, podemos se ver. ve. Ujú. Ok, perfecto. Bueno, No está en presentación, solo por aquello, ¿verdad? ahora sí Ahora sí, creo. ahora sí, ahora Ok, sí. ujú. Sí, bueno, como decía Francisco, vamos a presentar un poco de información sobre lo que se está haciendo en la colaboración con el CERN desde el PRISLAB. Vamos a hablar un poco sobre las generalidades de esta colaboración. Voy a explicar un poco sobre mi proyecto de tesis doctoral y también, bueno, sobre algunas oportunidades de posibles proyectos si alguno está interesado. Entonces, bueno, como les mencionaba, ¿verdad? Algunas generalidades, qué consiste el CERN, la colaboración que se tiene directamente con CONADRE y el CERN, lo que es el experimento LHCb, el detector en el que particularmente estamos trabajando, algunos desafíos que vienen a futuro, también algoritmos en los que se han estado trabajando propiamente, algunos resultados y bueno, las líneas de investigación en las que hemos estado trabajando durante este tiempo y lo que a futuro puede venir. Bien. Entonces, bueno, ¿qué es el CERN y qué es el Gran Colisionador de Hadrones o el LHC, el Large Hadron Collider? Bueno, CERN es las siglas en francés para la Organización Europea para la Investigación Nuclear, que básicamente es el laboratorio de partículas más grande del mundo. Está ubicado en la frontera entre Francia y Suiza. Fue fundado ya por los años 50 para estudiar los componentes fundamentales de la materia y las leyes del universo, ¿verdad? Entonces, básicamente es un anillo que está hecho en un túnel aproximadamente a 100 metros bajo tierra, ¿verdad? Es un anillo, un túnel de unos 27 kilómetros de circunferencia y tiene distintos, bueno, es una serie de anillos de hecho y perdón, que tiene distintos experimentos, ¿verdad? Entre ellos está el LHCb, que es en el cual nosotros colaboramos. ¿Qué es lo que hace el CERN? Bueno, lo que hace es acelerar haces de protones o de lo que se conoce como iones pesados en sentidos opuestos al anillo hasta alcanzar velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Y los hace colisionar en estos puntos, ¿verdad? Que se conocen como experimentos principales donde hay detectores, ¿verdad? Esos experimentos principales son Atlas y CMS, que fueron los que encontraron el Higgs allá por el 2012. También está ALICE y el LHCb. Estos experimentos lo que hacen es que tienen detectores y cada detector pues, también tiene subdetectores para eh, sí, registrar o detectar, ¿verdad? Las colisiones de las partículas y cómo estas partículas, producto de las colisiones, pues van decayendo o transformándose en otras partículas. Eh, lo que, lo que se planea hacer, ¿verdad? O lo que se quiere hacer es estudiar las componentes fundamentales de la materia, permitiendo que hayan condiciones similares a las que existieron poco después del Big Bang. Esas condiciones se conocen como condiciones de alta energía, por eso es que
A este estudio de física también se le conoce como física de altas energías. Bueno, entonces, como les decía, bueno, el anillo, ¿verdad? El anillo de 27 kilómetros de circunferencia, que es el anillo principal donde están los cuatro experimentos, es como el punto final donde se aceleran y se hacen colisionar las partículas, pero antes de eso hay una serie de anillos donde poco a poco se van acelerando las partículas hasta alcanzar las velocidades que se necesitan en el anillo grande. Y bueno, dentro de ese complejo de anillos que hay, ¿verdad? Para ir acelerando poco a poco las partículas, también hay otros experimentos donde también se estudia física y se hacen otro tipo de análisis. Nosotros estamos, no sé si pueden ver mi cursor, está acá, el LHCb, que es el experimento en el cual estamos colaborando desde el PRISLab. Bien, entonces, la colaboración que tenemos es a través de CONARE, que fue como en el 2022, ¿verdad? Que CONARE como grupo ahora es miembro, bueno, se llama membresía plena en la colaboración del LHCb, donde se tiene la representación de las universidades estatales, entre ellas pues la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Y lo que se logra con esto es que investigadores y estudiantes costarricenses puedan integrarse a proyectos internacionales y proponer también nuevas ideas o nuevas líneas de investigación, además de desarrollar proyectos que propiamente se necesitan en el CERN y también proyectos que a futuro en los cuales ya se está trabajando, ¿verdad? Ya se han hecho contribuciones a través de esa colaboración, ¿verdad? Entre ellas, lo que ha sido optimización de algoritmos en GPUs para dos de los subdetectores, uno el REACH, ya más adelante hablaremos un poquito sobre cada uno de los subdetectores, y también el calorímetro electromagnético, o por sus siglas, el ICAL. También se han hecho o se están haciendo aportes en temas de electrónica de lectura, en toma de datos, en temas de física, que es principalmente en análisis de caones, que es una partícula ahí especial, para obtener un poco mejor lo que es la materia oscura. Y bueno, la Perdón, idea de perdón, esto, Juan. Hay una sí, pregunta de Andrés. No sé si te parece que sí, interrumpamos de Sí, claro, camino. claro. Sí, sí, Adelante, adelante, Andrés, por favor. ¿me escuchan? adelante, sí. Sí, Sí. perfectamente. Eh, Ahorita los algoritmos que están trabajando con las GPU son de computación clásica, ¿verdad? Computación clásica, ¿a qué te refieres con computación clásica? Es que leí que estaban trabajando para poner algoritmos con computación cuántica, Ah, pero no, no sé sí. qué hay de eso todavía. Em, no, es computación clásica, sí, sí. Computación cuántica, sé que hay algunos grupos del CERN que están explorando esa posibilidad, pero es como algo muy, muy exploratorio. No es algo que, hasta donde yo sé, que al menos en el LHCb no es algo que se esté haciendo. El procesamiento de datos que estamos haciendo en ese momento y lo que se proyecta a futuro es todo con computación clásica. Sí, sí, Anotado, muchas gracias. pura vida. Ok, sí, bueno, como les decía entonces, la idea de esta colaboración, bueno, es fortalecer, ¿verdad? La formación en física, en computación, en electrónica, en ciencia de materiales y además, pues, lograr transferencia de conocimiento para el país, ¿verdad? Ok, entonces hablemos un poquito sobre lo que es el experimento LHCb. Bueno, es uno de los detectores principales, ¿verdad? Y su diseño se conoce como un espectrómetro orientado hacia adelante. Otro de los experimentos, ¿verdad? Como CMS o como ALICE, esos otros experimentos, si ustedes han visto imágenes en internet sobre el CERN, son como esos cilindros que es gigantesco, ¿verdad? Esos detectores, la idea es que cuando colisionan las partículas, poder detectar las colisiones en toda la circunferencia, ¿verdad? Pero el LHCb en particular lo que quiere es detectar los decaimientos de partículas en la zona de avance, digamos, donde se da la colisión, ¿verdad? Digamos que acá, si pueden ver mi cursor, lo que se quiere es detectar las partículas que se generan hacia adelante, nada más, porque lo que se busca es estudiar ciertos fenómenos en particular que se dan en esas condiciones. Está diseñado para estudiar hadrones que contienen los quarks que se conocen como Beauty o Charm, ¿verdad? La B del nombre del experimento, el HCB, viene de este quark,
el Quark B o el Quark Beauty. Aquí lo que se busca, ¿verdad? Es medir diferencias entre la materia y la antimateria mediante algo que se conoce en física como violación de la simetría CP. También estudia decaimientos de hadrones exóticos y busca desviaciones, digamos, del modelo estándar, que es el modelo estándar en la física, ahora es el que estudia todas esas partículas que indiquen nueva física. Acá en la imagen pueden ver todos los subdetectores que contiene. El Vertex Locator o el velo, como se conoce, es donde se producen las colisiones, donde se hacen colisionar las nubes de partículas. Y una vez que se dan las colisiones, ¿verdad? En la zona de avance hacia adelante, cada uno de estos subdetectores pues está diseñado para eh, detectar o censar ciertos decaimientos y ya luego los físicos los utilizan para hacer sus análisis de física. Entre los subdetectores tenemos el REACH, luego tenemos este magnet que básicamente es un imán gigante que lo que se busca es, lo que se busca con él es desviar las partículas para que vayan hacia los demás subdetectores. Luego se tiene el Sci-Fi, el Reach 2 y el conjunto de calorímetros, entre ellos el calorímetro electromagnético, que es en que trabajamos, y luego tenemos lo que se conoce como las cámaras de muones. Bien, Em, voy a hablarles un poquito también sobre más o menos cómo funciona la toma de datos del detector. Entonces, bueno, como les decía, se hacen colisionar las partículas y cada uno de estos detectores está diseñado para pues, detectar ciertos tipos de decaimientos. Eh, la cantidad de datos que se genera en cada una de las colisiones pues es bastante grande, ¿verdad? Porque lo que se quiere es tener la suficiente estadística para que ciertos fenómenos físicos con muy baja probabilidad pues poder encontrarlos, ¿verdad? Entonces, el detector, como dice acá, lee a una frecuencia de hasta 30 MHz, produce es una tasa de datos de 5 terabytes por segundo. Cuando se están tomando los datos en tiempo real, hay primero una primera etapa de filtrado, que ya luego hablaremos un poco más a detalle de esto, que se conoce como el primer sistema de trigger. Este primer sistema de trigger que está construido, digamos, es toda una estructura de software que está construido sobre GPUs. Y lo que esa primera etapa de filtrado hace es rechazar aproximadamente un 97 o 98% de los datos para tener únicamente un 3% de los datos, que es donde está la información más importante o la información requerida para los análisis de física. Posteriormente, esa información se guarda en un buffer temporal y luego hay una etapa de calibración y alineamiento para que luego otra etapa de filtrado seleccione los eventos principales o los eventos ya más importantes para hacer los análisis físicos. Entonces, esa primera etapa de filtrado perdón, a esa primera etapa de filtrado y a la segunda etapa de filtrado es a lo que se le conoce como los sistemas de trigger. Entonces, estos sistemas de trigger, ¿verdad? Lo que hacen es hacer distintos filtrados de datos para poder al final tener los eventos con mayor interés para los procesos físicos. La primera etapa de filtrado se le conoce como HLT1 o High Level Trigger 1, ¿verdad? Y este, como les mencionaba, hace la reconstrucción en tiempo real. Y bueno, el framework, ¿verdad? O esta estructura de software en la que se construye todo esto, ese framework se llama Allen y es donde todos los algoritmos de cada uno de los subdetectores está implementado para hacer todo este filtrado de datos. Luego, ¿verdad? Tenemos el buffer de almacenamiento temporal y luego tenemos el segundo sistema de trigger, que es el High Level Trigger 2, ¿verdad? Este está construido en otro framework y está hecho para una arquitectura ya no GPU, sino CPU. Entonces, todos los algoritmos que se ejecutan o están implementados en HLT2 están hechos para CPUs. Em, y sí, bueno, si pueden ver acá en la imagen de la derecha, de las colisiones se tienen aproximadamente 40 terabits. Acá eran 5 terabytes, ¿verdad? En bits son 40 terabits por segundo. ¿Verdad? Esos 40 terabits por segundo son los que primeramente HLT1 va a filtrar, va a guardar en ese buffer temporal para que luego HLT2 de esos 40 terabits por segundo que se tenían
vayamos a tener unos 80 gigabits por segundo para ya como información final que tiene pues la información ya de interés físico. Bien, hablemos ahora un poco sobre el calorímetro electromagnético, que es el subdetector en el cual estamos trabajando directamente. Eh, este subdetector básicamente lo que hace es medir la energía y la posición de electrones y fotones que se producen de ciertos decaimientos especiales. Lo que hace es que cuando estas partículas interactúan con el material del calorímetro, con el material del que está hecho el calorímetro, internamente se producen algo que se llaman lluvias electromagnéticas, ¿verdad? En esta imagen de acá a la izquierda abajo podemos ver de manera teórica qué es lo que sucede, ¿verdad? Aquí tenemos el material absorbente y cuando una de esas partículas colisiona con el material, internamente se dan estas lluvias electromagnéticas que básicamente son decaimientos de distintas partículas, principalmente electrones y fotones. em, y esas lluvias electromagnéticas son las que el calorímetro electromagnético va a sensar su energía, va a detectar su energía y va a registrarla. ¿Ok? Para posteriormente, esos datos serán pues tratados y analizados y con la información de la energía registrada por el calorímetro y la posición es con la cual luego se pueden reconstruir todos esos decaimientos a través de todo el detector. Y también se pueden identificar cuáles fueron las partículas que, eh, que se fueron detectando en cada uno de los subdetectores. Entonces, lo que en general, digamos, el calorímetro electromagnético lo que hace es detectar electrones y fotones con cierta cantidad de energía, registrar sus valores de energía, ¿verdad? Para luego estimar también la posición. Y luego también, bueno, además de los fotones y electrones, también busca detectar cierto tipo especial de partícula que se conoce como piones de carga neutra, que se conocen como pi zero en inglés. ¿Ok? Bueno, este subdetector es bastante grande. Si lo pueden visualizar acá, es más o menos 7.8 por 6,3 metros. Es bastante grande y está posicionado perpendicularmente al flujo de las partículas, ¿verdad? Em, el área de medición está segmentada en distintas celdas que al final de cuentas lo que van a hacer esas celdas son las que van a registrar los valores de energía. Y el calorímetro está dividido en distintas regiones. Este en particular está dividido en tres regiones. La parte más interna, que básicamente contiene o sea, cada región contiene distinta densidad de celdas, siendo la región interna la que contiene mayor densidad, la región media un poco menor densidad y la región externa la que tiene menor densidad de celdas. La diferencia es que las celdas de la región interna son más pequeñas, están hechas con un material específico. Las celdas de la región media son un poco más grandes, em, están hechas con otro tipo de material y igualmente la región externa. Lo que se busca es tener mayor granularidad en el centro del calorímetro, dado que ahí es donde hay mayor probabilidad de que las partículas colisionen o interactúen con el calorímetro. Entonces, ¿cómo podemos imaginarnos eh, el funcionamiento del calorímetro? Bueno, básicamente lo que podemos imaginarnos es que cada una de esas celdas del calorímetro es como un píxel en una pantalla y que cuando las partículas interactúan con esos píxeles, pues los píxeles van a registrar un valor de energía. Entonces, más o menos podemos visualizarlo como lo vemos acá, ¿verdad? Esto que vemos a la izquierda es como lo que podría pasar en un evento de colisiones y los datos que podríamos tener en el calorímetro. Básicamente, cada color acá básicamente representa un valor de energía registrado por una celda en el calorímetro. Em, ¿Cuál es la idea entonces con los datos del calorímetro? Bueno, básicamente lo que se quiere es poder reconstruir la energía de las partículas que colisionaron en él o que interactuaron en él. Estas celdas que les mencionaba que tiene el calorímetro van a registrar valores de energía, pero no es como que una celda va a registrar el valor de energía de una partícula, sino que distintos conjuntos de celdas van a registrar la energía de una única partícula. Entonces, la idea es poder tomar varias celdas y de esas celdas extraer la energía de una partícula.
Entonces, bueno, el problema se convierte en un problema de clustering o de agrupamiento, ¿verdad? ¿Cómo podemos agrupar las partículas de tal manera que yo pueda extraer la energía de una partícula que interactuó con el calorímetro? Entonces, bueno, el problema, como les mencionaba, perdón, es un problema de agrupamiento o de clustering, ¿verdad? Eso es lo que buscamos hacer. A partir de ese agrupamiento, ¿verdad? Extraemos la energía y también podemos extraer la posición de la partícula, en qué punto colisionó. Entonces, bueno, este clustering o este agrupamiento, ¿verdad? Va a ser estimado o va a ser procesado por un algoritmo de reconstrucción, un algoritmo de agrupamiento, un algoritmo de clustering. Y básicamente lo que consiste va a ser en detectar puntos máximos del calorímetro, ¿verdad? Esos píxeles con mayor densidad, perdón, con mayor energía, y luego tomar las celdas que están alrededor, perdón, tomar las celdas que están alrededor y a partir de ahí, pues, poder extraer esos valores. Pero bueno, ustedes se dirán, "¿Pero qué tan difícil puede ser? Y nada más agarrar los puntos máximos, agarrar las celdas que están alrededor y sumar las energías de esas celdas y listo, ¿verdad? Ya tenemos las energías. Suena sencillo, pero no es tan sencillo. Esto porque pueden suceder como este caso, ¿verdad? Donde tenemos dos puntos máximos muy cercanos que comparten celdas en su vecindad. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para repartir la energía de estas celdas? ¿Cómo sabemos cuánta energía de las celdas que están compartidas pertenece a un grupo o a otro, ¿verdad? Pertenece a una partícula a otra partícula. ¿Qué es lo que pasa? Que debido a la cantidad de colisiones que se están produciendo en cada evento de colisión, ¿verdad? Podemos tener muchas partículas que interactúan con el calorímetro. Y podemos tener casos como estos, ¿verdad? Eh, el caso de la izquierda, ¿verdad? Donde dos partículas colisionaron o interactuaron lo suficientemente separadas, pues no es tan difícil. Es simplemente tomar el valor máximo y su vecindad y sumar los valores. Pero podemos tener el caso que acabo de mencionar, donde tenemos celdas compartidas. Todo podemos tener el caso donde los puntos máximos están muy, muy cerca y ahí sí ya no podemos fácilmente separar las partículas, ¿verdad? O las celdas que contienen las energías correspondientes a una u otra partícula, ¿verdad? Entonces, el algoritmo de reconstrucción, el algoritmo de agrupamiento, de clustering, tiene que ser capaz de manejar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y bueno, esto sucede básicamente por los que le mencionaba. Hay tantas colisiones que muchas partículas colisionan o interactúan con el calorímetro y se dan ese tipo de casos, ¿verdad? Celdas que están compartidas y es difícil poder decidir hacia qué partícula pertenece una cantidad de energía. Y bueno, qué es lo que está pasando recientemente acá en el LHCb? No sé si ustedes han escuchado o se han dado cuenta de que recientemente el LHC, el acelerador se detuvo, ¿verdad? Hay ciertas teorías de conspiración y todo lo demás, ¿verdad? Ahí en Internet, pero bueno, lo cierto es que el LHC se detuvo porque va a entrar en un proceso de actualización después de 4 años de toma de datos en el que el acelerador estuvo encendido, ¿verdad? Creando colisiones todos los días prácticamente y tomando datos. A partir de este año se está entrando en lo que se conoce como el Long Term Shutdown 3, que es básicamente para un proceso de actualización, es lo que se conoce como el Upgrade 2 o la actualización 2, porque el acelerador va a evolucionar a lo que se va a conocer como el High Luminosity Large Hadron Collider o el acelerador de alta luminosidad. ¿Qué significa alta luminosidad? Significa de manera simple de que van a haber muchísimas más colisiones que las que se tienen ahora con muchísima más energía. Entonces se espera que haya muchas más interacciones entre partículas, que hayan muchos más eventos de colisiones, por lo tanto va a haber mucho más información que almacenar, van a haber eh, retos también en cómo manejar, por ejemplo, problemas de memoria en los algoritmos, van a haber aumento en la tasa de datos. La tasa de datos que se tiene ahora mismo es de 40 terabits por segundo y entiendo que va a aumentar aproximadamente 200 terabits por segundo.
Entonces, la cantidad de datos que los algoritmos van a tener que manejar, pues es bastante más, significativamente más grande. También van a haber problemas de ancho de banda en la transmisión de información y pues el cómputo va a ser muchísimo más intensivo. Por lo tanto, todos los algoritmos que tengan que hacer la reconstrucción, que tengan que hacer ese primer filtrado que les mencioné en tiempo real, pues necesitan ser muchísimo más eficientes para esta nueva actualización. Se espera que esta actualización o sea, pues va a ser en los próximos años. La próxima toma de datos creo que está planificada para dentro de unos 4 años, que es lo que se conoce como RON 4, y el RON 5 está planificado como por ahí dentro de unos 10 años más o menos, ¿verdad? Entonces, todos estos próximos años en los que se va a estar actualizando el detector, pues es pensado para este incremento en la luminosidad, lo cual, como les mencionaba, ¿verdad? Va a ser un incremento sustancial en la tasa de datos y en el cómputo necesario para hacer el procesado. Bien, entonces, bueno, ¿cómo impacta esto al calorímetro? ¿Verdad? Una de las cosas es que el calorímetro, como les mencionaba, está dividido en 3 regiones, ¿verdad? Siendo la más interna la más densa en cantidad de celdas. Perdón, el calorímetro va a cambiar de lo que tenemos a la izquierda a lo que está a la derecha, ¿verdad? La forma de cada una de las regiones va a ser distinta. También son más áreas distintas, ¿verdad? Aquí teníamos 3, aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 regiones distintas con distinta densidad de celdas cada una también. ¿Por qué se está cambiando a esto? Bueno, una es porque por los datos que se han tomado, ¿verdad? Eh, esta forma representa mejor las regiones donde hay más colisiones, por eso es que se quiere migrar a esta forma. También la cantidad de celdas que van a registrar datos de energías va a aumentar de 6.000 celdas más o menos a unas 30.000 celdas. Entonces tenemos un aumento aproximadamente de 5.2x, ¿verdad? En la cantidad de celdas, lo cual significa que vamos a tener muchísimos más datos que procesar en el calorímetro. Entonces, las implicaciones directas de esta actualización del calorímetro es que va a haber muchísima mayor ocupación de datos, ¿verdad? Muchas más partículas van a atravesar el calorímetro, van a haber muchas más interacciones, van a haber mucho más número de celdas activas que hay que procesar. Al haber más colisiones, van a haber más de estas showers que le mencioné, de estas lluvias electromagnéticas que dejan datos, ¿verdad? Al haber más colisiones, hay más casos de solapamiento, perdón. Entonces, el algoritmo debe saber manejar esos casos. También hay mayor información de depósitos de energía, ¿verdad? Entonces, las celdas que se van a activar por cada interacción van a ser más también. Y la reconstrucción en tiempo real, pues también va a ser un reto debido a esa gran cantidad de datos que vamos a tener. Los algoritmos deben de conservar la precisión que tenemos ahora o mejorarla, ¿verdad? Tener una alta eficiencia bajo un alto pileup. Esto de pileup básicamente lo pueden entender como ruido producto de muchas colisiones a la vez, ¿verdad? Entonces tenemos que mantener la precisión o mejorarla, mantener la eficiencia o mejorarla bajo estas nuevas condiciones de mucha cantidad de datos y de muchas interacciones. Hay muchos de los algoritmos que no están implementados todavía en SLT1, que es el sistema de trigger, ¿verdad? Que está en GPUs, y se quiere muchos de esos algoritmos moverlos a, a ese sistema de trigger. Y bueno, también debido a que los algoritmos actuales no son lo suficientemente escalables para que manejen esta cantidad de datos. Ok, entonces, dado este contexto, si tienen alguna pregunta, me dicen nada más, ¿verdad? Pero bueno, dado este contexto, voy a explicar un poco cuál es mi investigación doctoral, qué es lo que en lo que estoy trabajando, un poco sobre el problema y el objetivo que se quiere resolver. Entonces, bueno, el problema básicamente es debido a que el aumento de la granularidad y la ocupación en el calorímetro produce más depósitos de energía, más showers solapados y un volumen de datos que debe procesarse en tiempo real. Entonces, como pregunta de investigación, lo que estamos queriendo resolver, ¿verdad? El problema que queremos resolver es cómo reconstruir la energía y la posición de las partículas electromagnéticas con alta precisión, manteniendo una latencia compatible con el trigger del LHCb.
Es decir, cómo podemos reconstruir la energía y la posición de las partículas, manteniendo la precisión o con muy buena precisión, con muy buenos resultados físicos, ¿verdad? Pero manteniendo una latencia compatible con el sistema de trigger en tiempo real, básicamente. Entonces, el objetivo al final es desarrollar un algoritmo de reconstrucción para el calorímetro que combine información espacial, energética y temporal y que puedan ejecutarse de forma eficiente en arquitecturas paralelas. Bien, estamos trabajando actualmente con el algoritmo de referencia, el cual se tiene hasta ahora, que es con el que se ha tomado datos y se ha reconstruido la información de las partículas del calorímetro. Este algoritmo se conoce como, sí, bueno, su nombre es el graph clustering, que básicamente utiliza estructuras de grafos para poder hacer ese agrupamiento. Este algoritmo es el algoritmo de referencia que está en SLT2, es decir, está hecho para CPUs, ¿verdad? Y básicamente corre offline ya cuando el primer sistema de trigger hizo el primer filtrado, ¿verdad? Ese algoritmo no corre en tiempo real, corre offline ya cuando los primeros datos fueron almacenados. Entonces, ¿por qué usarlo como baseline? Bueno, porque es el estado del arte, también porque está hecho de manera determinista y también su forma, em, su naturaleza, digamos que es interpretable, la forma en que está hecho. Sin embargo, este algoritmo tiene ciertos desafíos. Una es que el solapamiento, ¿verdad? Producto de tantas interacciones, no se maneja de la mejor manera. La forma en que está manejando los solapamientos está hecho para que sea eficiente en procesamiento, pero no tan eficiente para los resultados físicos. También la alta ocupación, ¿verdad? Debido al aumento del PILAB, va a hacer que el algoritmo tenga que procesar más datos a la vez. Y si ven esta gráfica de acá a la derecha, eh, básicamente lo que nos dice es que su complejidad algorítmica se comporta de una manera en que cuando tiene más datos, el tiempo de inferencia o el tiempo en el que él dura para dar un resultado, pues va a aumentar. Esto también debido a que la granularidad variable, o esa distinta densidad de celdas en cada región también es un problema para el algoritmo. La información temporal no la maneja, es algo que no maneja en estos momentos. Bueno, como decía, la complejidad algorítmica nos dice que va a tardar más tiempo en tantos más datos tenga que procesar y no tiene implementación en GPUs actualmente. Entonces, por lo tanto, no puede ser utilizado en tiempo real para ser parte de esa etapa de filtrado inicial. ¿Ok? Entonces, bueno, eh, también hay otros enfoques que se están trabajando eh, con la Universidad Ramon Llull en Barcelona, que ellos han estado trabajando en utilizar redes neuronales de grafos para hacer la reconstrucción. Esto sí mejora la reconstrucción, los resultados físicos son mejores, pero el problema que tiene este enfoque es que los tiempos de diferencia son muy, muy lentos para ser utilizado en tiempo real. Entonces, bueno, hemos estado colaborando con ellos también en la parte de optimización de esa red neuronal utilizando un formato de representación de modelos de Machine Learning que se llama ONNX o Open Neural Network Exchange. Básicamente con esto lo que se logra es transformar el modelo a un formato portable y también poder optimizarlo tener una mejor inferencia. Y también se ha estado colaborando con ellos en técnicas de destilación a modelos más pequeños, ¿verdad? Que requieran menos tiempo de inferencia. Que bueno, nuestro compañero Irving nos va a hablar un poco más a detalle sobre eso. Acá unos resultados que ya hemos tenido, pero bueno, ¿resultados sobre qué? Lo primero que hemos estado trabajando es tomar este algoritmo de referencia, el graph clustering que mencioné, que está implementado en SLT2, ¿verdad? En CPUs, lo hemos tomado y hemos hecho su implementación o una primera implementación en SLT1, ¿verdad? En este framework de Allen. Y lo que hemos visto hasta ahora es que su rendimiento eh, eh, digamos, en resultados físicos, quiero decir, en la reconstrucción propiamente de la energía de las partículas, es equivalente al que se tiene en SLT2. ¿Ok? Bueno, también su tiempo
de inferencia, pues es un poco, hace que el general, el sistema sea un poquito más lento, ¿verdad? Lo cual ahí nos abre una posibilidad de optimización para el algoritmo, pero esta primera implementación al menos nos está dando buenos resultados en términos físicos y bueno, tampoco es como que el aumento en el tiempo de inferencia del algoritmo tampoco es como que sea muy grave, ¿verdad? Es algo que se puede manejar y con ciertas optimizaciones se puede mejorar. Otra de las cosas, ¿verdad? Otro de los trabajos en los que se ha estado colaborando, como mencioné, es en esta optimización de estas Graph Neural Networks utilizando ONNX. Esto lo que nos ha ayudado, sí, es a bajar los tiempos de inferencia. Sin embargo, bueno, todavía se está lejos de tener un tiempo de inferencia bueno para ser implementado en una reconstrucción en tiempo real. Estos son como los dos enfoques en los que por ahora se está trabajando. Esta primera implementación del Graph Clustering en HLT1 y esta optimización de la Graph Neural Network en, en ONNX para la reconstrucción. Bien, también hemos estado trabajando en la propuesta de un nuevo algoritmo de reconstrucción que mezcle un poco los dos enfoques, ¿verdad? Que mezcle un poco el enfoque del clustering que se hace con el Graph Clustering y también con la parte de las redes neuronales. Aquí básicamente lo que se quiere es tomar eh, esos puntos de mayor energía, tomar su vecindad y con eso, a través de un modelo de Machine Learning, estimar como una máscara de pesos con el cual al final de cuentas se va a ponderar la energía que está alrededor de ese punto de mayor energía y también la ubicación, ¿verdad? Eh, el X y Y em, de esa interacción. Entonces, bueno, lo que se quiere es como mezclar un poco, ¿verdad? O hacer la fusión de estos dos enfoques. La primera parte del graph clustering que consiste en encontrar esos puntos de mayor energía y sus vecindades, y esta otra parte de utilizar redes neuronales para la estimación de energía. ¿Qué es lo que se quiere con esto? Bueno, tener una muy buena reconstrucción de energía, buenos resultados físicos, pero también un muy buen tiempo de inferencia para que el algoritmo pueda hacer la reconstrucción en tiempo real y también paralelizarlo de tal manera que se pueda implementar en HLT1, que es este trigger, ¿verdad? Que está hecho todo para GPUs. Bien, alrededor de esto, ¿verdad? Tenemos estas cuatro líneas de investigación, ¿verdad? En las que tenemos em, temas, ¿verdad? Sobre reconstrucción en tiempo real, básicamente, que es diseñar algoritmos de baja latencia con alto throughput, básicamente procesar la mayor cantidad de datos por segundo para HLT1. También tenemos directamente lo que es programación paralela y CUDA, ¿verdad? Aprovechar el paralelismo y la jerarquía de memoria de las GPUs para acelerar la reconstrucción e inferencia. También tenemos lo que es datos y caracterización, que es preparar y analizar datos del calorímetro para modelar la respuesta del detector bajo distintos tipos de partículas y condiciones de ocupación. Y también tenemos esta parte de desarrollar algoritmos de Machine Learning más ligeros, ¿verdad? Que puedan ser capaces de separar estas showers que están solapadas y puedan estimar de una mejor manera la energía y la posición de las partículas sin exceder el presupuesto, ¿verdad? De tiempo, ¿verdad? Que el sistema de trigger necesita. Ok, hasta aquí lo que es las generalidades sobre la colaboración que tiene con el CERN y sobre mi trabajo de doctorado. Aquí tengo una lista de proyectos en los cuales si alguno quisiera colaborar, pues puede buscar a mí, puede buscar al profesor Siles también. No sé si alguien tiene preguntas y si no, pues le damos el espacio a Irving para que pueda hacer su presentación. No sé si hay algo más. Ronald, yo voy a aprovechar para hacer unos cuantos, nada más como para romper Sí. el hielo. ¿Qué otros algoritmos de reconstrucción fueron descartados en el pasado en su momento porque tal vez no eran suficientemente rápidos y quizás ahora podrían ser razonables revisitarlos? ¿Tenés alguna idea de alguno que ande por ahí que haya sonado? Sí, yo sé que la persona que desarrolló el graph clustering, su primer approach, su primer intento fue utilizar redes neuronales convolucionales para hacer la reconstrucción. Hasta donde sé, los resultados en física fueron buenos. El problema es que la red neuronal era demasiado lenta. Entonces, por eso fue que ella decidió en su momento moverse a un enfoque distinto.
También he visto trabajos utilizando otros tipos de redes neuronales para hacer la reconstrucción. Creo que el tema de la reconstrucción o de los resultados físicos no es lo que es tan difícil. Lo que es difícil es hacer que el algoritmo sea lo suficientemente rápido para que su tiempo de inferencia sea bueno y pueda hacer la reconstrucción en tiempo real. Ese es, ese es el mayor reto que tiene el algoritmo, porque sí he visto que incluso tomar, por ejemplo, tomar estos puntos de mayor energía, tomar sus vecindades y simplemente sumar sus valores, ya eso da buenos datos de reconstrucción. Pero si queremos mejorarlos, si queremos refinarlos, pues sí, el algoritmo tiene que ser un poco más fino. Pero el problema viene cuando su complejidad algorítmica no permite que sea lo suficientemente rápido para que se ejecute mejor. Pero sí, o sea, pues, he visto varios intentos con redes neuronales que es algo que podríamos eventualmente evaluar. Luego, el graph clustering utiliza, como mencioné, estructuras de grafos para hacer el agrupamiento, el clustering. Sin embargo, creo que es algo que se puede revisitar y buscar estrategias basadas en grafos con mejor complejidad algorítmica, que sean más rápidos. Ujú. Gracias, Ronald. Aprovechando el slide y pensando un Sí. poco en los datos y caracterización, vamos a ver, la cantidad de partículas que atravesarían el calorímetro electromagnético es finita, ¿verdad? Lo que no sabemos es las combinaciones de ellas ni la cantidad, pero los tipos es finito, no sé, serán 4, 5, 6 tipos. Em, Esa es es- la el hipótesis, ¿verdad? Para hacer la calorímetro pregunta. está hecho principalmente, perdón, para detectar electrones y fotones. Los materiales que se seleccionaron es para que estas lluvias electromagnéticas, si ven acá, esto es un gamma, es un fotón y va a decaer en electrones, bueno, electrones o positrones, que básicamente es la misma partícula, solo que con carga distinta, y fotones. Estas son las partículas que va a detectar. Basado en electrones y fotones, también va a detectar este pión, digamos. Pero básicamente son esas tres. No está hecho Claro. para... pues, ujú, Sí, y lo pregunto porque entonces, vamos a ver, suena un poco cuesta arriba imaginar un simulador, pero ¿hasta cuánto tendría sentido simular realmente dos fotones, un positrón y un fotón, un electrón y un fotón, dos positrones, un positrón y un electrón, un positrón, un fotón y un electrón? O sea, empezar a simular todos los posibles casos con diferentes separaciones, porque al final de cuentas eso va a dejar una huella dactilar, ¿verdad? Que si uno lograra entrenar una red que lo aprenda, podría resolver quizás los casos en los que hay una superposición. Y esto lo pienso porque, bien, en el lado siempre hemos mezclado resultados del algoritmo de rastreo de jugadores de fútbol con resultados de rastreo de células, con resultados de física de alta energía, y algunas ideas de un área se aplican a otras. Y pienso en el tema de Lennon, en donde logró resolver parcialmente el problema, en donde los jugadores se ocluyen en tiros de esquina, ¿no? Y parte ujú, de eso fue, pues, describir conceptualmente que era una oclusión, ¿verdad? Que era un omega 2 de dos participantes, omega 3 de tres participantes, y así sucesivamente, y pues logró obtener buenos resultados. Entonces, trasladando este concepto, ¿qué tan fácil, qué tan viable, qué tan factible podría ser simular todas estas condiciones dentro de un rango razonable, ponerlo a correr 3 meses en el clúster y ver qué pasa? ujú. ¿Eso es viable? ¿Cómo lo ves? Sí, sí es viable. Sé que hay otros grupos en Conare trabajando en simulaciones. Esto lo que se hace es, o sea, para simular este tipo de decaimientos, estos comportamientos de esas partículas, se utilizan algo que se conoce como simulaciones de Monte Carlo. Em, sé que hay gente trabajando en eso, sé que, bueno, hay un grupo de simulaciones específico del LHCb que trabaja en ello, y sí, sí, es algo que es totalmente viable, y es nada más de buscar cómo es que se implementan las simulaciones y tratar de ver si es posible controlarlas. Porque, a ver, parte del problema de esto es que al ser física cuántica, ¿verdad? Estas simulaciones se producen con este método de Monte Carlo precisamente porque es basado en probabilidades, ¿verdad? Es algo probabilístico. Entonces, bueno, la verdad no estoy seguro qué tanto control se puede tener sobre la cantidad de generar
ciertas partículas con ciertas condiciones, pero es algo que se puede explorar totalmente. Gracias, Ronald. Tengo otras, pero voy a permitir que Michelle haga su pregunta. Michelle, adelante. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, buenos días. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Está súper interesante. Bueno, es que tenía un par de dudas. Por ejemplo, cuando mencionaba lo de la primera etapa de filtrado, ¿verdad? Y que, bueno, en realidad, ¿verdad? Hay muchísimos datos y que sería imposible procesar todo y que al final se termina más bien como con un 3% de los datos que Sí. representa información con interés físico. Me llama la atención, o sea, cómo se hace esa discriminación de qué datos tienen interés físico y cuáles no, ¿verdad? Ujú, claro. Eso por un lado. Y lo otro, perdón, lo otro es nada más de esto sí de cómo se diferencian, digamos, o sea, cómo por el nivel de energía y, ¿verdad? Y lo que queda en los sensores, ¿verdad? Se puede diferenciar, por ejemplo, qué tipo de partículas fueron, ¿verdad? Digamos, o cómo se hace tal vez Ujú, esa caracterización, digamos. claro. Sí, ok. Bueno, primero, sobre la primera pregunta, se discriminan entre un 97 y 98% de los datos porque ese porcentaje contiene información física que no es de interés de estudiar. Son colisiones o decaimientos que ya se han estudiado o son colisiones que no tienen ningún interés para física nueva. Recordemos que aquí lo que se quiere es estudiar física nueva, descubrir más partículas, entender las interacciones entre partículas y ciertas fuerzas, ¿verdad? La fuerza electromagnética, la fuerza electrodébil y todo esto. Entonces, lo que se busca es ciertos eventos en particular que puedan, con cierta probabilidad, de que podamos encontrar nueva física. No podemos almacenar el 100% de los datos porque no tendríamos la capacidad de almacenamiento para eso. Ya con esto, ya con estos bastantes datos, recordemos que se toman datos durante 4 años aproximadamente, ¿verdad? Entonces, al no tener tanta capacidad de almacenamiento y lo que queremos es buscar ciertos eventos en particular, pues vamos a hacer ese filtrado eh, eh, que es de interés realmente para la física. ¿Cómo se hace? Bueno, una de las formas es, digamos, el calorímetro electromagnético estará hecho con cierta configuración para que detecte ciertas partículas con cierta energía y que esa información del calorímetro sea utilizado en forma general con la información de los otros subdetectores para decir, ok, estos datos sí los vamos a guardar, los otros no. Entonces, o sea, se utiliza la información de todos los subdetectores para decidir cuáles datos se almacenan y cuáles no, basado en ciertas configuraciones que sus algoritmos de reconstrucción tienen. ¿Ok? Eso por ese lado. Y lo otro que decía, si es posible identificar, vamos a ver si te entendí la pregunta, si era eso, ¿es posible como identificar qué partícula colisionó con el o interactuó con el calorímetro basado en sus energías, en las energías que el calorímetro Exacto. identificó? Sí, ok. Ajá, Eh, cómo sabemos cuál es cuál, digamos, o ajá, qué fue lo que pasó? ok, sí. Bueno, eso es una de de los posibles proyectos en los que yo digamos, estaría proponiendo para alguien que esté interesado, que es este de acá, que básicamente es la caracterización de los depósitos de energía, de los patrones de depósito de energía en calorímetros de alta granularidad, que básicamente sería una caracterización estadística de la energía depositada, ¿verdad? Por diferentes partículas para determinar qué variables son útiles en la reconstrucción y para utilizarlos con modelos de Machine Learning para eventualmente poder utilizar los datos de los depósitos de energía para poder detectar las partículas propiamente. Actualmente, para poder detectar qué partícula colisionó, se utiliza información de otros subdetectores, digamos. Al final de cuentas, es una probabilidad, ¿verdad? Con los datos que se tiene, eh, del calorímetro y de los otros subdetectores, al final hay un algoritmo que dice, ok, esa es la probabilidad de que sea esta partícula.
Pero bueno, es algo que también tenemos por ahí, esa caracterización de los depósitos de energía para ver si es más factible eh, con únicamente los datos del calorímetro identificar las partículas directamente. Ah, Gracias. ok, muchas gracias. Antes de darle la palabra a Niger, voy a hacer un pequeño comercial para Michelle y para los demás, ¿verdad? Vamos a ver, una forma de colaborar ya formalmente sería ingresando, por ejemplo, al programa de maestría académica en ingeniería eléctrica, ¿verdad? Que como siempre lo estoy diciendo, es un super programa, ¿verdad? Cuesta $2,000 de principio a fin, dura 2 años, tiene 4 cursos optativos, de los cuales algunos se pueden hacer en el tema de física de altas energías, por la colaboración que tenemos con la escuela, con el posgrado de física. También tenemos la idea de que los estudiantes, hay que buscar financiamiento, pero la idea es que puedan visitar el CERN, por ejemplo, o visitar nuestros colegas en Barcelona. Esa es una forma. La otra es a través del programa de doctorado en ingeniería, ¿verdad? Que ese es el que, por ejemplo, Ronald está realizando, en el que Marco Villalta en principio va a ingresar también, y que hay otros estudiantes también que van por esa línea de investigación. Eso es para hacerlo de manera formal. A nivel de grado, podríamos hablar de algún TFG de licenciatura, ¿verdad? Hasta el momento no hemos tenido ninguno, pero, ¿verdad? Pues son temas como que se prestan bastante más para investigación en maestría y doctorado, pero de licenciatura también podría ser una opción. Pues ya en otro nivel sería a través de proyectos de graduación, digamos, en ingeniería eléctrica hay un proyecto de graduación hasta el momento, esa es una forma de ingresar con algún proyecto pequeño y empezar a empaparse de los temas. Pero esas son como las formas en las que podría colaborarse, digamos, formalmente en el tema, en la línea. Nayer, no sé si pronuncié bien tu nombre, pero adelante, por favor. Gracias. Bueno, no, muy interesante la información. Gracias a Ronald y también a vos, Francisco, por la oportunidad de tener esta charla. Bueno, ya me respondiste una de las dudas porque yo soy estudiante del TEC y actualmente estoy en busca de generar mi trabajo final y la verdad es que todo este tema de recolección de datos y monitoreo en tiempo real me llama mucho la atención. Entonces quería como primero hacer esa consulta a ver si había líneas de investigación abiertas para estudiantes como nosotros. Y segundo, bueno, con este tema que mencionaba Ronald respecto al Upgrade 2 sobre lo de la luminosidad de la recolección de datos, pues va un poco ligado a lo que a mí me interesa. Personalmente te quería consultar si sabes algo al respecto de cuánto tardará este upgrade o decías que se iba a empezar nuevamente la recolección de datos hasta después de 4 años. Eso quiere decir que durante todo Sí, este tiempo ustedes o sea, se va a generar una actualización a nivel de redes de recolección de datos, a nivel física, tanto como de software, o va a ser por temas de, no sé, alguna otra temática ahí por aparte. sí, el upgrade, vamos a ver, el upgrade es para todos los experimentos, tanto LHCb como CMS, ALICE, todos, ¿verdad? Están actualizándose. Este upgrade consiste en una actualización completa de la tecnología de los subdetectores, tanto desde los materiales como de los sistemas de adquisición de datos, como el software. Incluso, por ejemplo, esos sistemas de trigger, el que mencioné, el HLT1, que corre sobre una granja de GPUs, está en análisis si esos GPUs se cambian por completo, ¿verdad? Se compran nuevas tarjetas. Entonces, es un upgrade completo desde, como te decía, desde los materiales de los sensores, pasando por la adquisición de datos, por nuevas estrategias eh, sí, para procesar datos desde la electrónica hasta el software, incluso el hardware, ¿verdad? Entonces, por eso es que dura tanto. Está planeado para 4 años. Y toda esta actualización no es algo como que, ok, vamos a actualizarlo, vamos a cambiarlo y listo, ¿verdad? Recordemos que solo hay un acelerador como estos en el mundo, entonces esta actualización ya como tal es investigación, ¿verdad? Entonces, se está trabajando en investigar cuáles son los mejores materiales, cuáles son los mejores algoritmos que se van a implementar, cómo podemos actualizarlos, cómo podemos mejorarlos, para que cuando dentro de 4 años venga el RON 4, ya todo eso esté funcionando y más adelante con el RON 5, pues que va a haber otra actualización también de algunas cosas, pues ya todo esté afinado, digamos. Súper bien, gracias. Sí, sí me interesaba mucho como esta línea de investigación, porque bueno, yo soy de Mante, también soy de ingeniería eléctrica, pero esa carrera la llevo como más en pausa. Entonces ahí te agradezco, o les agradecería mucho si saben de alguna línea de investigación respecto a esa área.
para poder ¿Cuál involucrar área, perdón, en particular? como la actualización de todos estos sistemas físicos para, digamos, como te digo, a mí me interesa mucho la toma de datos en tiempo real y todo lo que es industrialización de datos, utilizar la data a nivel industrial para poder tener un mejor manejo de maquinaria. Bueno, en este caso, pues no se habla de máquinas, yo te doy este ejemplo porque soy de mantenimiento, Ujú. pero ya he hecho como una investigación al respecto y sí, sí me interesa mucho como Más toda como de esta... análisis de datos sería. Y no, no, también tal vez como... la electrónica también. Por ejemplo, algo con FPGAs te sonaría. No, en la carrera al menos de mantenimiento no llevamos mucho de electrónica, de hecho, pero sí Ok, como el Internet de las cosas, no sé si han escuchado este término, ok, como todo lo que son las redes OT y T, cómo se conecta el sistema de informático con la toma de datos a nivel físico. ok. Como Ajá, telemetría. ajá, sí. Ok, ok. Muchísimas Podemos darle gracias. cabeza, podemos darle Sí, cabeza. sí, habría que hacerle cabeza. Yo sí pensaría en HLS4ML en la parte de FPGAs porque es la entrada Mm, justo de los datos, ¿verdad? Hay un manejo por ahí. O sea, hay un proyecto en el que casi que ya se podría empezar a participar. Tal vez no sea el idóneo o el óptimo, pero si empezás por ahí, empezás a empaparte el tema, a meterte en la cosa y luego vamos viendo cómo evoluciona. Esa es una alternativa. Pero lo podemos hablar. Me Yo parece puse por ahí mi Telegram, FSILES, y también el correo del Prislab. Si nos escribes por ahí, podemos seguir en contacto luego de la charla. perfecto, muchísimas gracias. Pura vida, pura vida. ah, acá les dejo el mío, mi Telegram y mis correos. Ese está buenísimo, ronald.caravaca@cern.ch, para que vean que es en serio. Kenneth, adelante. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Buenos días, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien, qué bueno. Ronald, ok, ahora usted estaba mencionando algo más o menos de la parte de que había que mejorar los algoritmos. Sí. Este, en cuanto sean, que sean más rápidos, que sean más eficientes, pero si tal vez el algoritmo no es el 100%, digamos, como del problema para mejorar toda esta reconstrucción, sino sea tal vez previo a eso, como la parte que mencionaba, digamos, ahorita el profesor Siles de mejorar la captura y la limpieza de esos datos desde un inicio, como decía, Ujú. digamos, específicamente con lo de las FPGAs, porque ahorita estaba leyendo que se estaba trabajando en los ROM anteriores con la PCIe 40 y que para el ROM 4 ya viene la PCI 400, que tiene una mejora ya en la parte de toma de datos de nanosegundos hasta incluso de picosegundos. Sí. Si se diera en esa etapa de filtrado inicial, si se mejoraran todavía esos datos, ¿no cree que tal vez la parte de los algoritmos podrían ser más eficientes en cuanto a eso sin tener que variar mucho, digamos, lo que ustedes están haciendo hasta el momento? Em, mm, vamos a ver, para que... Perdón, Ronald, tal vez para, Sí. para plantear un pelín la pregunta. Kenneth, ¿cuánto dijiste? La tarjeta pasa mejor en un orden de 10, ¿no? La velocidad de procesamiento. Sí, sea, digamos, lo que estaba leyendo es, digamos, Un orden de 10, digamos un orden de 10. ¿Cuánto es el ajá, crecimiento de datos en órdenes, Ronald? Un orden de 1000, Sí, o sea, 100, es que va a pasar no, no, va a pasar de 40 terabits por segundo a 200 terabits por a segundo, más o 200. menos. Ajá, sí, por lo menos un orden un poquillo más, ¿verdad? O sea, el problema es ese, Kenneth, que se aumenta la cantidad de datos, aunque usted aumente la tarjeta, estamos básicamente en el mismo problema. O sea, siempre se requieren esos Sí, algoritmos que sean más que nada rápidos. Puede ser ineficiente siempre y cuando se corre en paralelo y sea rápido es más que suficiente. Obviamente uno busca por la elegancia de los algoritmos, pues que sean eficientes también algorítmicamente, ¿verdad? Pero aquí yo creo que la competencia es contra el tiempo, ¿verdad? Inclusive vea que Ronald mencionó estos dos algoritmos que se descartaron porque aunque construyen de manera robusta los niveles de energía, o sea, son físicamente correctos, el ujú, problema es que no son rápidos, ¿verdad? Aquí estamos luchando contra el tiempo. Estamos en el grupo de real time análisis, ¿verdad? Entonces hay que ajá, hacerlo en tiempo real. porque de hecho, creo que Ronald había dicho de que el hardware que se está utilizando sí es un poco más viejito, ¿verdad? Habría que ver, digamos, ya con las nuevas tarjetas de Nvidia o algo por ahí extra que funcione mucho mejor y que tenga
más memoria para poder hacer el procesamiento y todo eso. O sea, creo que mucho de eso también va como por el lado del hardware y no tanto la parte de software. O sea, yo sé que Roland, el trabajo que está haciendo, la verdad es que yo digo mis respetos. Yo el otro día estaba diciendo, yo quiero aprender un montón de cosas de lo que él hace, este, pero sí sé que se llevan de la mano. Entonces, por eso, digamos, me metí mucho en eso, la parte de los FPGAs, cuando usted nos lo mencionó el otro día. Y entonces dije, bueno, y está demasiado chiva que ahorita viene una parte 2 en las FPGAs, por decirlo así, en el ROM 4 que mejora un montón esa parte. Igual lo que usted me dice ahorita, aún así no se llega al nivel de la cantidad de datos que se tienen que procesar, pero creo que se llevan de la mano, ¿verdad? O sea, tanto hardware como software, y mientras uno no mejore, el otro es el que tiene que ver, que correr cómo hace, ¿verdad? Para mejorar esa parte. Ujú, Sí, como se está en el borde del conocimiento, ¿verdad? Y como dice Ronald, el mismo intercambio en los equipos ya es per se investigación, o sea, todos estos cambios están ocurriendo en caliente, o sea, usted tiene que prepararse para algo que va a ocurrir que todavía no sabe qué es porque está en desarrollo, ¿verdad? Entonces es bastante interesante trabajar en esos ambientes de alta incertidumbre, ¿verdad? Pero sí, definitivamente hay que entrarle por todo. De hecho, la otra parte de la charla, que es la de Irving, básicamente diga, existen redes neuronales, pero son complejas, son amplias, son grandes y no corren tan rápido. Entonces hay que hacer una forma de seleccionar y hacer versiones más ligeras, más livianas, ¿verdad? Todo eso son diferentes trincheras y básicamente todas se están explorando en paralelo y en combinaciones para ver cuál de todas las combinaciones da el mejor resultado. Pero bueno, si no es complicado, no es divertido. sí. Eh, Creo que podemos dejar más preguntas para después de la charla de Irving. Creo que necesita irse pronto, entonces para darle chance. Gracias, Ronald. Sí, adelante, Irving, por favor, para no atrasarlo más bien gracias por la espera. Hola, hola, hola a todos. Sí, con gusto, aquí voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman cuando pueda ver mi pantalla, por favor? Ya se ve. Perfecto, bueno, hoy les vengo a presentar, darles un adelanto de mi tema de maestría, aquí con Siles, que es mi tutor dentro de la Universidad de Costa Rica. Mi enfoque realmente es sobre las arquitecturas de los modelos que se pueden utilizar a la hora de realizar la reconstrucción dentro de todo este proceso, ¿verdad? Que les mencionó Ronald. Ya existe como ciertas arquitecturas preexistentes. De hecho, nosotros nos basamos sobre el trabajo de un equipo de investigación de la SAI en España, principalmente de UCL. Y bueno, de hecho el nombre de esta arquitectura se llama UCINET porque pues es la autora. Y lo que yo propongo, más allá de una arquitectura similar a la de ella, es realmente la teoría que nos puede ayudar a encontrar otras arquitecturas más eficientes y también procesos de destilación de conocimiento. Entonces, bueno, me gustaría preguntarles si alguno de ustedes tiene como idea de lo que es la destilación de conocimiento dentro de las arquitecturas de redes neuronales. Es como de cuando le robaban los datos, bueno, como hicieron DeepSeek, más o menos. Sí, exactamente. Tenemos un modelo, podemos tener un modelo bastante grande que ha aprendido un montón de patrones, información, utilizando grandes cantidades de datos y lo que hacemos es más bien agarrar un modelo pequeño, le extraemos todo el conocimiento al grande para que a la hora de correr la inferencia en este modelo más pequeño, pues la inferencia sea rápida, ¿verdad? Y bueno, eso pues tiene bastantes implicaciones en términos de costo, obviamente a la hora de la industria, si usted quiere despegar un modelo, y el tema de la investigación pues también tiene que, no solamente costo, sino también en latencia, ¿no? Entonces, la maestría es bastante interesante porque pues ahora puedo combinar varias áreas, física, bueno, yo soy de computación para que tengan un poco de contexto y obviamente pues todos los sistemas físicos que tiene el CERN. Entonces, para entrarles, les comento que este trabajo también, bueno, ya tuvimos una presentación en Tailandia sobre esta arquitectura y sobre pues, los resultados. Lo que hacemos es de nuevo una destilación de conocimiento del modelo de UCINET y de hecho lo que hacemos es extraer ese conocimiento y lo comprimimos en una MLP, que es literalmente una red neuronal bastante básica y que pues no esperábamos tener eso, ¿verdad? Porque generalmente lo que buscamos es tratar un
problema complejo con una arquitectura compleja. Las Graph Neural Networks o las redes neuronales basadas en grafos pueden ser bastante complejas y son bastante buenas en articular lo que sería eh, problemas que se pueden modelar por medio de grafos. En el caso de la reconstrucción dentro dentro del sistema LHCb, hay varias propiedades que pues indican que pues necesitamos algo bastante complejo para poder hacer esta reconstrucción. Entonces, para darles un pincelazo de lo que consiste, digamos, el PicoCal es la nueva generación del calorímetro electromagnético que mencionó Ronald. Eso lo vamos a ver en como 2040, 42, por ahí. Pero en la actualidad todavía se hace una investigación sobre cuál sería la mejor actualización a este calorímetro electromagnético. Actualmente, por ejemplo, el calorímetro electromagnético, aunque puede captar la energía y la posición de las diferentes partículas, no tiene información sobre el tiempo, cuándo es que las partículas tocan esta superficie. Y además de eso, pues sabemos que la mayoría de las partículas se concentran muy cerca al centro, donde pasa el haz. No sé si pueden ver aquí que hay como una línea. Es donde pasan las partículas después de haber colisionado y principalmente por ahí, por ese medio, es que vamos a observar aún más colisiones o partículas o decaimientos. Entonces, lo que se propone para esta actualización que se viene es un calorímetro que no solamente tiene capacidad de capturar diferente resolución en diferentes eh, regiones de la superficie del calorímetro electromagnético, sino que también el tiempo. Y bueno, eso complica un poco más el tema de la reconstrucción porque tal vez cloud clustering, como mencionó Ronald, que es uno de los métodos que se utiliza hoy en día, tal vez no sea el más eficiente o lo más efectivo para las condiciones que vamos a ver cuando tengan estas actualizaciones, ¿no? Para darles un poco de contexto, entonces hoy en la actualidad la forma en que trabajamos es mediante una simulación de datos. Obviamente, pues el PicoCal todavía no está en producción, no está, de hecho, eh, implementado físicamente como para poder saber exactamente cuál sería el diseño final, porque todavía está en desarrollo e investigación. Pero sí sabemos varios aspectos, como por ejemplo el tipo de tecnología que sí se estaría explorando o utilizando a la hora de implementarlo. Y estamos hablando pues de un calorímetro electromagnético que de hecho tiene dos caras. Esas dos caras, la frontal y la trasera, pues capturan información sobre las partículas y eso nos ayuda a tener una lectura más confiable sobre el nivel de energía de las partículas. Y bueno, este trabajo se hizo con un dataset simulado. No es cualquier simulación. De hecho, hay todo un sistema de simulaciones que se maneja dentro del LHCb, que es bastante complejo porque obviamente incorpora no solamente física de partículas, sino también cómo es que las partículas interactúan con el material del LHCb o por ejemplo, en este caso sería pues el calorímetro electromagnético. Y bueno, hoy en día no estamos trabajando en sí con temas características de tiempo, pero aquí como puedes ver a la parte izquierda son diferentes formas de medir la energía, porque de nuevo, de antemano, este calorímetro electromagnético no sabe qué tipo de partícula está pasando por ella, y entonces podemos tener lectura sobre no solamente un fotón, sino puede ser dos fotones que estén muy cercanos, o de hecho podría ser un pión neutro, ¿verdad? Que es de bastante interés, eh, es que se descomponen dos fotones y poder pues hacer esta caracterización de qué tipo de partícula está pasando, pues es bastante importante para la reconstrucción y por lo mismo a la hora de seleccionar los datos, de descartar cuáles datos son más informativos que otros, determinar cuáles nos importa guardar y qué podemos tirar a la basura técnicamente. Bueno, entonces, nosotros nos basamos en esta arquitectura que se llama UCINET, que lo que hace es implementar una versión de un Graph Neural Network que viene de hecho de otro experimento del CERN, no tiene nada que ver con LHCb, sino que es con el CMS, donde tienen el mismo problema. Es otro tipo de sistema, tiene otra geometría, pero igual tiene como la misma problemática. Tenemos un calorímetro electromagnético de geometría irregular y
lo que hace Usinet es incorporar esa idea dentro del contexto del LHCb y lo que tomamos son las 15 celdas o 15 píxeles, por decirlo así. Realmente no son píxeles porque son módulos que capturan energía, pero sí, para simplificarlo todo, la llamaría píxeles, más cercanos al píxel central y con esa información determinar cuál sería la energía real el fotón o la partícula que queremos pues reconstruir. Es un problema bastante difícil porque hay mucha ambigüedad, como saben, de que pues, si no tenemos información adicional más que la energía, ¿cómo es que sabemos pues, si es un fotón o son dos fotones, etcétera, etcétera? La forma en que se formula este problema también es, como les mencioné, por medio de grafo. Es un tipo de regresión a nivel de grafo que de hecho en la literatura no es tan común ver. Si ustedes buscan como métodos de clasificación mediante Graph Neural Networks, es lo más común que van a encontrar. Pero regresión en sí es bastante, un poco más reducido la cantidad de teoría que van a encontrar y pues es bastante importante para mi tesis entender pues esas brechas de conocimiento. Y bueno, otro aspecto bastante importante es que, como les mencioné, lo que hacemos es seleccionar una celda de un módulo donde se captura información, se toman los 15 vecinos más cercanos, pero no vamos a construir un grafo completo, de hecho vamos a ignorar todas las aristas, que eso nos ahorra un montón de cómputo, ¿verdad? Porque si hablamos de una Graph Neural Network completa, pues tenemos que hacer una computación mediante las aristas, que eso pues, lo convierte más caro. Lo que propone de nuevo Usinet es quitar por completo ese tipo de cómputo para ver si este tipo de construcción todavía lo podemos implementar y pues ahorrarnos pues tiempo que es bastante valioso en el contexto del LHCb. Y por ende, bueno, yo empiezo aquí a caracterizar el tipo de problema, ¿verdad? Sabemos que es un problema de grafos, sabemos que no hay aristas, pero también hay algo importante, ya que no tenemos aristas, pues no hay información sobre la geometría la orientación de los diferentes vecinos, ¿verdad? Un vecino está más cerca que otro, pero como no tenemos aristas, realmente no sabemos si esa topología del grafo y de ahí, pues empezamos a incorporar o a tratar de clasificar el tipo de computación que estamos realizando. Algo bastante importante de esto tiene que ver con permutaciones dentro de los modelos de Deep Learning, para que tengan una idea. Muchas veces es importante tener muy claro si los problemas se pueden realizar cuando el input o la entrada al algoritmo, si podemos reordenar esos inputs. Si los vecinos vienen en diferente orden, ¿qué pasa a la hora de correr la inferencia? ¿Cuál sería el cambio en el resultado de la clasificación o regresión? Algo muy importante que tiene pues, los Graph Neural Networks es estas propiedades de invariancia y equivalencia que ante las permutaciones que nos ayuda pues a determinar qué tipo de características los otros modelos deberían de tener para eventualmente pues ejecutar la misma tarea. En este caso de nuevo es una regresión. Lo que propongo, bueno, tomo el Lucinet, lo que propongo pues es una búsqueda de literatura, pues empiezo a clasificar como qué tipo de cómputo es esto, cómo se relaciona con las Graph Neural Networks más complejas y cómo podemos pues conectarlo con otros modelos que son más simples. Tenemos resultados empíricos donde vemos que la información o la tarea sí se puede realizar con con una red neuronal bastante simple. Entonces, ¿cuándo es que importa toda esa complejidad y cuándo es que no? Porque sabemos que en inferencia pues no necesariamente es tan útil, por lo menos en la forma en que estamos describiendo esta regresión. Entonces, lo que propongo, pues, mediante la literatura, es que, de hecho, hay un tipo de arquitectura que le llamamos deep sets, que es técnicamente Usenet, y está relacionado a los Graph Neural Networks a nivel convolucional. Porque si ustedes empiezan a clasificar como el tipo de cómputo y las arquitecturas, tenemos, por ejemplo, las arquitecturas completas de un Graph Neural Network, que son message passing, que tienen las aristas y que se mandan mensajes entre los diferentes vértices, ¿verdad? A la hora de realizar el cómputo. A otra donde se aplica la atención
a otra versión donde realmente en lugar de atención o message passing, lo que hacemos es hacer una operación convolucional. Pero en este caso no tenemos aristas. Toda esa complejidad no tenemos que preocuparnos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, realmente es una implementación de algo que se llama un deep set, que de hecho se propuso para tratar problemas donde tenemos un conjunto de objetos y necesitamos hacer algún tipo de regresión o clasificación, ¿verdad? Pero sí, en la teoría, en la literatura, sí existe pues ese vínculo y pues eso nos ayuda a entender más o menos el espacio de las opciones a nivel de arquitectura que podemos explorar para mejorar la latencia, porque pues podemos disminuir la cantidad de operaciones computacionales que requerimos. Y bueno, toda esta información, pues yo lo estoy proponiendo dentro del trabajo de tesis. Esperaría tener una publicación en este año para fundamentar pues los siguientes pasos que tienen que ver con destilar pues el conocimiento y cómo es que funciona. Me voy a brincar un poquito al tema de destilación. Si tienen más preguntas, yo con mucho gusto me puedo conectar con ustedes después. Pero para que tengan una idea, el proceso de destilar modelos empezó desde el 2015, donde se propuso un modelo clasificador que usaba las logits del clasificador en modelos, eh, o sea, en Deep Neural Networks para un modelo más pequeño. Y lo que hace es tratar de enseñarle al modelo más pequeño esas logits sin tener que reentrenar el modelo con pues, los datos crudos. Lo que propone pues la teoría es, aquí podemos, el modelo pequeño simplemente lo que aprende pues es esa distribución dentro de los logits y no necesariamente reclasificar desde cero, que pues obviamente por ser un modelo más pequeño, pues se le haría un poco más complejo realizar, ¿verdad? Porque pues no tiene la capacidad en cantidad de, no sé, por ejemplo, capas o número de parámetros para extraer toda esa información por sí sola. Aquí la idea es que el teacher o el modelo profesor es el que hace todo ese trabajo de búsqueda de patrones y el modelo más pequeño pues simplemente ya captura toda esa información eh, que aprendió el grande, ¿no? Pero en la literatura existe como cierta brecha de cómo hacemos esto en caso de no solamente de clasificación, sino de regresión. Y resulta y acontece que pues, dentro de la literatura de cómo hacer destilación con Graph Neural Networks, sí existe como ciertas propuestas para diferentes casos de uso, donde hacemos no solamente una observación de cómo medimos las predicciones, sino también lo que llamamos embeddings internos dentro del modelo, porque esos embeddings también traen son los que realmente aprenden los diferentes patrones que tienen que ver con la topología, la geometría del problema. Entonces esa información la podemos extraer y pues la podemos inyectar dentro de un modelo más pequeño, porque pues ya no tiene que buscar todos esos detalles, todos esos patrones por sí sola y pues seguir haciendo inferencia de una forma más rápida. Para que tengan una idea de cómo es la arquitectura de Usenet, aquí les tengo esta capa de Usenet. Como les mencioné, esto se relaciona a una arquitectura que se propuso en otro experimento que se llama Garnet, pero técnicamente lo que tenemos es dos capas internas donde se les aplica la tensión y esto se hace porque lo que hacemos es las características de cada nodo, se extraen todos los patrones que tienen que ver con las celdas en sí. No se hace ningún tipo de combinación entre nodos, que obviamente pues eso nos reduce la cantidad de operaciones que tenemos que hacer, pero así, de igual forma, pues podemos obtener mediante un Global Mean Pool, podemos tener una predicción bastante buena para este caso en específico que sería la reconstrucción, ¿verdad? Esto fue la arquitectura que se propuso el año pasado mediante el equipo de la SAI o de UCIEL. Entonces la idea fue cómo capturamos la información de un modelo bastante grande. Podemos tener un Usenet con bastantes capas a uno más pequeño. Entonces la propuesta fue, bueno, dentro del trabajo que yo hice,
fue pues aplicar estos métodos de destilación utilizando dos pérdidas o dos losses, donde capturamos no solamente la salida, la predicción o la regresión en este caso, sino que también detalles sobre las partes internas del modelo, ¿verdad? Y eso nos da unos buenos resultados, porque obviamente si podemos hacer la misma tarea con un modelo más pequeño, pues se reduce la latencia. Sin embargo, también propuse esto otro. ¿Qué tal si agarramos esa información y la metemos en una red bastante básica? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, resulta que hace la misma tarea y pues también lo hace súper más rápido y por ende pues podría ser pues un candidato para implementarse en producción. Vamos a ver, para que tengan una idea de la reducción que hubo en complejidad, se los pongo a nivel de parámetros porque pues eso tiene un impacto real a la hora de implementar esto en producción, especialmente si lo pensamos en GPUs o inclusive en CPUs. Hay alrededor de 93.9, 94% por ciento de reducción entre estas dos propuestas. Una es destilar de entre un modelo profesor de Usenet que tiene varias capas a una capa y desde pues ese mismo modelo profesor a un MLP, que sería pues una red neuronal bastante básica y nos ahorramos bastante pues todos esos parámetros y todo ese cómputo que a la hora de realizar esa tarea pues no sería tan útil. Y a la hora de pues, realmente reconstruir la energía, pues curiosamente encontramos que de hecho esta propuesta de usar MLPs tiene un error bastante más bajo. Y eso es bueno, porque eso significa que nuestras proyecciones pues, son mejores. Aún siendo un MVP, es aún mejor que las otras arquitecturas, que curiosamente, por ejemplo, el teacher, pues mejoró aún más. Y queda esa pregunta de por qué, ¿verdad? Dentro de la literatura también encontramos detalles sobre por qué esto puede ocurrir a la hora de destilar, por ejemplo, arquitecturas bastante complejas como las Graph Neural Networks. Y resulta y acontece que pues todo este proceso de destilación hay un proceso de lo que sería em, este, lo tengo en punta de la lengua, popularización, perdón, que nos ayuda a mejorar a la hora de generalizar dentro del modelo. Entonces eso podría explicar esta mejoría a la hora de hacer la regresión dentro del MLP. Y pues eso tiene bastante implicaciones a la hora de seleccionar el método de destilación, la arquitectura del modelo y tenerlo en mente pues para futuras evoluciones de los modelos, ¿verdad? Para seguir haciendo más búsquedas porque tenemos suficiente tiempo para llevar eso a producción, entonces, ¿por qué no explorar las diferentes opciones que tenemos? Esta es una comparación de tiempo. Cada rayita pues es una muestra de lo rápido que se ejecutó uno de estos modelos. Por ejemplo, este es el teacher, el profesor. Este es un Usenet más simplificado y este es el MLP. Y claramente pues tenemos una ventaja ahí con MLP porque es bastante simple y lo podemos programar rápido. Queda pendiente un montón de partes que se podrían investigar, por ejemplo, el despliegue en FPGAs, que todavía eso personalmente yo no lo he tocado, pero que obviamente pues podría ser ventajoso a la hora de buscar una mejoría en la latencia, entre otros detalles, ¿verdad? También tener, bueno, hay cierta limitación en este trabajo porque pues no estamos utilizando los datos reales del PicoCal porque todavía no tenemos una versión que nos esté generando datos. Por ejemplo, no tenemos incluido pues, los detalles del tiempo, pero toda esta teoría pues, y resultados podría ser bastante útil para las siguientes iteraciones, ¿verdad? Y eso sería todo. Realmente es bastante resumido, hay bastantes detalles, pero espero que pues, ustedes eh, les haya interesado y los emocionen tal vez empezar la maestría con nosotros. Gracias, Irving. Tengo aquí a Andrés levantando la mano. Adelante, Andrés. Ups. Una pregunta ahí bien, bien nerd. Acabo de levantar la mano, cualquier cosa. Hay como una gráfica de varianza sesgo del destilado contra el modelo original. No sé, por curiosidad nada más. Como para ver qué tanto el modelo cambió su capacidad de entender patrones o... Sí, disculpa, es que tengo que volver a cargar la presentación y tengo un problemita Ah, que dame un ok. segundo. Pero sí, esa gráfica de reconstrucción que te mencioné, de hecho, ese es parte del error.
para entender pues por lo menos específicamente a la hora de construir el error. Pero más allá de eso todavía no. No sé si habría pues necesidad en esta etapa, pero un detalle bastante importante tener en mente. Sí, yo pensar más que nada que ahí hasta un 0,1% puede ser, descubrimos otra nueva partícula, ¿verdad? Entonces, bueno, tampoco tan así, porque ya, porque medio saben qué están buscando, pero como pasó con el bosón de Higgs, por ejemplo. No, puede tener sentido, sí, me parece. La partícula PRIS. Cuidado, ya, vamos pensando el nombre de una vez. Vamos por ese Nobel, vamos por ese Nobel. Este, yo quería preguntarle a Ronald y a Irving, de hecho me gustaría escuchar la opinión de ambos. eh, ¿Cuál es, y no quiero entrar en demasiada política, pero cuál es el impacto de estas investigaciones para Costa Rica? Obviamente a mí me encanta lo que estamos haciendo y se ocupa resolver, pero ¿cómo uno le explica a alguien de Costa Rica que estemos trabajando en este tema? ¿Qué impacto tiene? Contesto yo primero. Anímese, échese al Ok, agua. sí, bueno, yo creo que el impacto se puede ver desde muchas maneras. Una es la transferencia de conocimiento. Em, a ver, lo que se hace acá en el CERN en muchísimas áreas para poder estudiar la física em, hace que avancemos en muchas áreas de la tecnología, ¿verdad? Desde programación hasta diseño de nuevos materiales, diseño de nuevas arquitecturas. Hay muchísimo que se hace para poder estudiar el decaimiento de una partícula, ¿verdad? Todos los avances que se han hecho para poder acelerar partículas a la velocidad de la luz, todos los avances que se han hecho en temas de electroimanes, por ejemplo, en superconductores. Hay muchísimo, muchísimo avance tecnológico que se hace para poder estudiar la física que se estudia. Y todo ese aprendizaje que se, o todo ese desarrollo, digamos, que se puede aprender acá, se puede transferir a otras áreas, a aplicaciones en otras áreas ya que tal vez sean más tangibles para las personas, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, para procesamiento de imágenes, se pueden desarrollar frameworks para optimización de algoritmos que mejoren el procesamiento de datos en agricultura, no sé, ¿verdad? O sea, todo lo que se desarrolla acá es tecnología de punta y se puede aplicar en muchísimas otras áreas, ¿verdad? Además de que no nos quedamos como en la burbujita de Costa Rica y viéndonos, solo, conociéndonos solo nosotros, sino que el hecho de salir, colaborar con investigadores de otros países, pues te abre las perspectivas para ver las cosas de otra manera, entiendes cómo se trabaja, cómo se hace la investigación en un lugar como el CERN, que es el lugar de primer mundo, investigación de punta. Entonces, eh, a ver, ¿cómo se le explica a alguien cuál es el impacto de hacer esto? Pues es básicamente eso, ¿no? O sea, la tecnología que se desarrolla acá es aplicable a cualquier otro problema que tengamos en la vida diaria. No sé, Irving, ¿qué opina? Concuerdo completamente. Creo que, o sea, de implicaciones, desde mi perspectiva, digamos, yo soy ingeniero, me ha tocado que trabajar, buscar trabajo, qué significa para mí la investigación más allá de simplemente tener una publicación, que igual es bastante importante. Siento que al tratar como con problemas que tienen, bueno, que son difíciles, que son complejos, en colaboración, uno se motiva porque obviamente uno empieza a sacar resultados y te das cuenta como sí, tengo las habilidades, ¿verdad? Para desarrollarme al mismo nivel o inclusive potencialmente hasta mejor, que tal vez yo tal vez no pensaba antes, ¿no? Entonces, por una parte, creo que la preparación de los profesionales es bastante buena tener pues al alcance este tipo de colaboraciones. Más allá de eso, pues obviamente el aprendizaje, pues no, sí, sin duda. Y, y también problemas nacionales o iniciativas nacionales que uno puede tener en mente que tal vez no había considerado hacer simplemente por el hecho de que uno pensaba que esto simplemente era para las personas que estaban en otros países o que tenían pues todo un sistema y sabemos que con la colaboración eso podría ser bastante, puede generar bastantes resultados. Entonces, eso es
como de mi perspectiva personal. Y obviamente, pues para la universidad, la academia, pues la calidad de investigación y los problemas son bastante fundamentales. Tenemos un impacto, o sea, lo que sería pues la física fundamental, aunque sea un granito de arena, y yo creo que ese es como la dirección que debería tener el país, ¿no? Y las universidades estatales, etcétera, etcétera. Entonces me parece que se está haciendo no solamente eficientes, sino que bastante productivos en el sentido de calidad. Gracias, gracias a ambos. Las otras tres son muy sencillitas. La primera es, ¿qué otros grupos a nivel mundial o incluso experimentos del CERN deberíamos estarle siguiendo el pulso? Porque obviamente tienen detectores diferentes, buscan otras partículas, pero muchas veces ocurre que tal vez tienen algunos problemas que son similares matemáticamente a lo que estamos enfrentando. Deberíamos seguirle más el pulso al CMS, a ALICE, a otros grupos en Japón. Creo que hay un acelerador de partículas. ¿Qué deberíamos estar siguiendo a nivel mundial? Esa es la primera de las tres. Bueno, si quiere voy rápido, Ronald, para Ujú. responder. Siento que todo eso está relacionado, como de nuevo soy más de compu, de repente lo veo todo más como un poco más abstracto. De hecho, hay mucha influencia de, por ejemplo, detectores como Bell o el de Japón. También es los otros experimentos CMS, como les mencioné aquí. La arquitectura Usinet fue inspirada por otro experimento completamente distinto, y muchas veces ocurre que tenemos estas siglas de conocimiento que deberían de conectarse, y de repente es una simple tarea de hacer esa investigación y entender el problema, entender cómo lo podemos vincular y para resolver los problemas que tenemos. Entonces yo creo que Ok, todo lo que ok. se pueda. La otra es, ¿qué van a hacer con el calorímetro viejo? No se lo pueden traer a Costa Rica, o por lo menos una tarjeta de recuerdo, un tornillito. ¿Qué van a hacer con ese equipo viejo? Esa es una buena pregunta. No he averiguado, pero voy a preguntar. Asumo que ahora, vamos a ver, para RON 4 las regiones internas se van a cambiar, pero las regiones externas no. Pero asumo que parte de los materiales se reutilizarán en alguna otra cosa, puede ser, pero no, la verdad no lo sé, o no sé si quedan inutilizables, Hay que ¿verdad? pasar Por tanta Ujú, radiación de tantos años tomando datos. ujú, ujú. Pero sí, No, sería bueno preguntar. estaría interesante. O lo Y la subastan al última, mejor postor. sí, sería mejor una colaboración, una donación ahí a la universidad, pero bueno, ya veremos, hay que pasar con eso. Se recogen aceleradores usados, viejos, refrigeradoras. Y la última es, ¿cómo le damos continuidad a esto? La charla de ustedes rompe hielo, ¿verdad? Ya estábamos trabajando hace rato, pero esto es una forma de ir incorporando más personas, ¿verdad? Y tener en algún momento una línea de investigación más sólida, más fuerte dentro del PRISLab, en algo inclusive administrativamente más grande. Hacemos como siguiente paso, y ya comprometiéndoles, un taller de Allen, un taller de Distilling, ambos juntos en dos eventos separados. ¿Cuáles creen que sea la mejor manera de ir incorporando a estas personas que están interesadas, ¿verdad? Y ahora, ¿cuál es el primer paso ya concreto, ¿verdad? Ya vieron la generalidad, ahora, ¿cómo se ensucian ahora las manos, ¿verdad? Esa es como la pregunta que tengo, ¿verdad? Sin presionarlos demasiado, dentro de un mes, 2 meses, ¿verdad? Etcétera. Ok, bueno, de mi parte, que yo estoy desarrollando algoritmos para HLT1 en Allen, podría, si alguien está interesado, si están interesados, podría hacer un pequeño taller de cómo funciona Allen, qué es, cómo se ve, cómo se implementa un algoritmo, cómo se mide el throughput, cómo se ejecuta una secuencia de reconstrucción, ver cómo se entienden, cómo se leen los datos. Eso es algo que podríamos hacer. También ahí en el chat puse el enlace a una convocatoria para pasantías de investigación para que puedan venir aquí al CERN un par de semanas, a las cuales pueden aplicar. El deadline es hasta el 30 de octubre, todavía hay tiempo. Entonces, si ustedes están muy interesados, pueden aplicar y pueden venir acá, y aquí mismo podemos trabajar en en algún proyecto, en algo que a ustedes les interese. Y si no, pues ahí le inventamos algo. De fijo hay mucho que hacer, y totalmente, ah, con todo gusto les podemos ayudar con algún proyecto. Sí, creo que por ahí puede ser. Perfecto. Bueno, Irving lo vamos a tener ocupado este semestre que viene, ¿verdad? Para una estancia de investigación en Alemania, el Free Electron Laser, pero también podríamos, si está aburrido y desocupado, algún fin de semana para preparar un taller, bienvenido.
Sí, sí, cuando quieran, destilación de modelos, arquitecturas, creo que el tema me ha gustado muchísimo y con gusto ahí comparto esa información y tal vez hacer un taller ahí para que vean cómo funciona. Excelente. Eh, Gracias, Irving. Gracias, si Ron. quieres me dejas compartir un momentito, Irving, nada más para mostrarles algo rápido. Listo. Ya te doy la palabra, Ken. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, se ve. Sí, Ok, esa es la convocatoria. Hay $5,000 para esa pasantía, ¿verdad? Pueden aplicar y cualquier estudiante de cualquier universidad pública puede hacerlo. Y lo otro que les iba a enseñar es una simulación que hay del detector. Es este, ¿verdad? El calorímetro está acá, en esta parte de acá. Y bueno, aquí hay una simulación de cuál es la idea, digamos. Si le doy aquí en animar evento, por acá a la izquierda van a ver un puntito rojo que es como la simulación de una partícula. Y, y ahí van a ver no sé si se ve el puntito rojo y cómo se van activando cada uno de los detectores. Entonces, la idea es que cuando se haga una colisión, pues esos decaimientos de partículas van a activar cada uno de los detectores que va a registrar los datos. Acá estos cuadritos verdes son las celdas del calorímetro que se activaron, digamos. Entonces, bueno, más o menos así es como la idea de cómo funciona, así, muy high level de cómo funciona el detector. Buenísimo. Hay que descargar eso y hacerle un videito y ponerla por ahí. Perfecto, Ronald. Ya noté la dirección. Kenneth, adelante. Sí, profe, tal vez como para agregar un poquito en la parte de la pregunta que usted le hizo a Ronald y a Irving, creo yo que las respuestas de ellos son muy acertadas. Pero también hay algo súper importante, que Costa Rica sigue exportando a nivel mundial gente con conocimiento de primer mundo, ¿verdad? Entonces creo que a Ronald y a Irving, darle las gracias, porque son en este momento nuestros máximos representantes. O sea, ni siquiera estamos diciendo Costa Rica es conocido por una selección en Brasil 2014. O sea, ¿para qué le dan tanta bulla a eso cuando tenemos dos representantes de aquí que están dejando al país mucho más en alto? Entonces creo que es una de las cosas de decirles gracias por estar ahí, gracias por incentivarnos a nosotros a querer también seguir los pasos que ellos están haciendo y a muchas generaciones que vendrán luego. Creo que eso es de lo más importante que yo les reconocería, esa parte de decir Costa Rica tiene talento y no solo para algo pequeño, sino para medirse con los más grandes y la verdad sí es decirles muchas gracias a los dos. Un aplauso virtual de mi parte también Bueno, para no, ellos. con Muchas mucho gusto. gracias. Gracias por esas palabras. Perfecto. De verdad, igual. la invitación para que todos sigamos colaborando. Es un grupo abierto, ¿verdad? Estamos en el PRIS porque ahí surgió la idea de escucharnos, ¿verdad? Y hemos estado colaborando con física y con otros países y yo creo que ha sido una experiencia bastante interesante y hay bastante trabajo. Así es que el que quiera, ahí le buscamos la comba al palo, encontramos la tuerca al tornillo y los ponemos a trabajar en diferentes temas y apoyarlos para que puedan visitar el CERN y demás. Yo creo que por el momento lo voy a dejar por ahí, ahí están nuestros correos, están el contacto en Telegram, entonces cualquier cosa nos pueden contactar y seguimos conversando y los estaré informando de los futuros eventos que tengamos en el grupo. Más bien, muchas gracias de nuevo a Ronald y de nuevo a Irving y buen día a todos y a todas. Hasta Muchísimas luego. gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Muchas Feliz día. gracias. Hasta luego. Chao, un gusto, que estén muy bien, Luego. buen día.